yo que estoy de presentador televisivo aquí, tengo que echar las palabritas, por lo menos decir que buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la entrevista tertulia o a la charla que tenemos esta tarde. Esta es la número 27, si no me equivoco mal, lo cual está bastante bien. Como siempre, tenemos a un grupo muy entusiasta y muy entrañable de amigos, de voluntarios y de gente próxima a Energías Sin Fronteras. Y esta tarde vamos a hablar de un tema o de un programa o de un proyecto de Energías Sin Fronteras o de un trabajo en Energías Sin Fronteras muy interesante que se llama el modelo de intervención de Luces para Aprender. Yo voy a hablar poco, pero tengo que poner un poco en contexto el tema que vamos a tratar esta tarde. Entonces, comentaros, Luces para Aprender fue una iniciativa en torno al año 2012 a raíz de una cumbre de jefes de Estados iberoamericanos en donde desde la OEI alguien planteó, oye, hay una cosa peculiar o hay un problema, como lo quiera llamar, y es que en Iberoamérica hay muchas escuelas, hay muchos centros educativos que no disponen de electricidad, que no disponen de luz. Y, pues obviamente parece interesante que si estas escuelas, estos centros educativos dispusieran de energía, pues obviamente la calidad, las condiciones de la educación en esos centros iba a ser sensiblemente mejor. Y además podía redundar no solo en eso, sino en una serie de beneficios para las comunidades que están en torno a esos centros educativos. La OEI hizo suya esta iniciativa, este empuje de la cumbre de jefes de Estado iberoamericana, y pues vamos a ver cómo se puede hacer esto, teniendo en cuenta que tenemos un ámbito, si no recuerdo mal, se estaban hablando de cerca de 60.000 escuelas en toda Iberoamérica, más de 23 países, algo más, algo menos. Y en ese momento, gracias a una de las personas que está presente en esta charla, Angélica Páez, luego hablaré de ella, pues contactó con Energías Sin Fronteras y dijo, bueno, vosotros que sois especialistas en lo de la energía, que vuestro propósito es llevar la luz, llevar la electricidad, la energía a todas las personas que no disponen de ella, ¿cómo nos podéis ayudar en este tema? Y Energías Sin Fronteras dijo, pues podemos ayudar. Tenemos especialistas que pueden ayudaros y sobre todo lo que pueden dar es una aportación intelectual, técnica, de expertos importantes para que se pueda hacer un modelo, para que consigamos un modelo a partir del cual todos los agentes, todos los actores que intervienen o que tienen una responsabilidad en esta cuestión puedan llevar este modelo, esta forma de hacer a cada uno de sus países y cada uno de sus centros educativos. Bueno, y ahí estuvimos. Energías Sin Fronteras, me dicen los expertos, las leyendas, por no decir los viejos, las leyendas del lugar de Energías Sin Fronteras, pues estuvo colaborando intensamente con la Organización de Estados Iberoamericanos, si mis datos son ciertos, desde el 2012 hasta el 2016, ayudando a desarrollar este modelo de cómo llevar esa energía a los centros iberoamericanos de aquella región. Esto creó algo que se ha dado en llamar el modelo de intervención. El modelo de intervención del gran programa que era Luces para Aprender. Esa idea de llevar la luz a las escuelas. Y este modelo de intervención, en el cual Energías Sin Fronteras tuvo un papel de asesor técnico importante, un papel muy esforzado. Yo participé un poquillo en la génesis del proyecto, luego desafortunadamente no pude seguir, pero soy consciente de que Energías Sin Fronteras desarrolló un gran papel o ha desarrollado un gran papel de asesor técnico para la OEI. Y este modelo, además, es un modelo que se ha evaluado sobre la base de un proyecto piloto, un proyecto chiquito, como dicen allá en Iberoamérica,
en torno a 500 y pico escuelas, en donde se ha testado la bondad del proyecto, las ventajas, los inconvenientes del proyecto, y que tras una reflexión a partir de ese proyecto piloto y de la evaluación consiguiente, ha dado lugar a algo que además está por escrito, que está impreso y que cualquiera que quiera conocerlo estamos a su disposición para hacérselo llegar, que es el modelo de intervención, como decía, de este programa de Luces para Aprender. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues estamos en un martes 18 de mayo, en donde 4 de los grandes protagonistas, tanto de la OEI como de Energías Sin Fronteras, nos van a explicar qué ha sido ese modelo de intervención de Luces para Aprender. Nos van a hablar personas que, como decía antes, son leyendas, no por la edad, cuidado que tenemos alguna que es jovencica todavía. Entonces, por parte de Energías Sin Fronteras nos va a hablar Luis Paradinas, pionero de Energías Sin Fronteras, Leire Iriarte, pionera también de Energías Sin Fronteras, Lucila Izquierdo, pionera y continuadora de Energías Sin Fronteras, y Angélica Páez, una gran amiga de la casa. Como a Leire, Luis y Lucila los tenéis muy vistos, me voy a dedicar a glosar un poquito a Angélica. Angélica es colombiana de origen, si no tengo mal los datos. Ella es abogada, es una experta en cooperación para el desarrollo en educación y actualmente es la gestora de proyectos de la Dirección de Educación de la OEI y, por supuesto, responsable del programa de Luces para Aprender. Yo me voy a callar aquí. Vamos a iniciar la ronda de intervenciones con Luis. Luis nos va a explicar al principio cómo empezó ese proyecto desde Energías Sin Fronteras. Angélica nos va a hacer una explicación más extensa, si cabe, de lo que ha sido ese modelo de intervención. Leire nos va a explicar el modelo en sí y como colofón a todo ello, pues Lucila Izquierdo, que estuvo muy intensamente en todo el proyecto y trabajó para él, nos va a sumarizar un poquito las intervenciones anteriores. Yo me callo, como he prometido, ya he hablado mucho. Le cedo la palabra a Luis. Luis, adelante. Cuéntanos el modelo de intervención de Luces para Aprender. Adelante. No voy a contar el modelo de intervención, que eso lo va a contar Leire, pero sí voy a presentar brevemente lo que es el programa Luces para Aprender y el proyecto piloto consecuente, ¿no? La verdad es que si te dejamos, Mariano, 5 minutos más, ya lo explicas entero, porque lo has hecho estupendamente. Vamos a ver. Yo, en síntesis, en mi presentación pretende exponer las características del proyecto en una visión muy global, hacer referencia a los antecedentes y génesis de la participación de Energías Sin Fronteras en el proyecto, resumir el papel de SF en este proyecto y explicar cómo nos organizamos y destacar algunas experiencias importantes, así como nuevos horizontes posibles. El programa Luces para Aprender, como veis en la pantalla, tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación y de los procesos de información en Iberoamérica, continente que, como sabéis, es el de mayor desigualdad social y por ello la importancia de la educación, el que está completamente en línea con el objetivo número 4 de los actuales ODS, a los que Leire seguro que hará mención posteriormente. Las componentes del proyecto os resultarán a todos familiares, puesto que de una manera u otra los hemos desarrollado más o menos parcialmente o globalmente en distintos proyectos que se han realizado en Energías Sin Fronteras. Y por eso yo creo que os resultarán fáciles de entender. La componente tecnológica, yo diría la componente de energía, trata de incorporar la tecnología fotovoltaica de paneles solares por su facilidad de acceso a los componentes,
sobre todo por sus costes y por la contribución al medio ambiente. La componente de conectividad, familiarmente llamada TIC, pretende dar acceso a Internet a las escuelas y la instalación de ordenadores. Se basa en tecnologías inalámbricas de banda ancha, en la que se barajaron diversas alternativas. La formación docente del profesorado para conseguir una educación de calidad a través de las nuevas tecnologías y el fortalecimiento comunitario para la sensibilización de comunidades. Finalmente, la componente de sostenibilidad, muy importante, trata de conseguir la apropiación de las nuevas tecnologías y de los recursos pedagógicos. Todo ello, la escuela es el centro de referencia y el facilitador de los cambios sociales. El programa se origina con las metas educativas que se aprobaron en la Cumbre de Jefes de Estado de Gobierno en Argentina en diciembre del 2010. Ese fue el paraguas que da lugar a la iniciativa Luces para Aprender, que se aprobó en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en septiembre del 2011, que tuvo lugar en Paraguay. En esa iniciativa, el alcance que se preveía era de alrededor de más de 62.000 escuelas sin electricidad en un conjunto de 15 países. No incluían, porque no desearon entrar en este programa, pues países como Venezuela, Cuba, Chile y Argentina, si no me equivoco. Pero este alcance, pues realmente de gran envergadura, parece un programa muy ambicioso. Y la OI trató de concretarlo en una primera etapa en un proyecto que llamamos el proyecto piloto, que es a partir de ahora del que vamos a hablar, que es el proyecto piloto que comprende 556 escuelas rurales de 13 países diferentes de Iberoamérica y con una distribución irregular en cuanto al número de escuelas. Hubo países que incorporaron una o dos escuelas y otras que incorporaron más de 100. Bien. La entrada de SF en este proyecto pues es un casual, es debido a un contacto personal mío con el secretario general de la OI, que bueno, pues éramos viejos amigos por el colegio, por el ambiente marianista y bueno, era conocedor de la existencia de mía como responsable de proyectos de Energías Sin Fronteras en aquel momento. Y Álvaro Marchesi, que era el secretario general, que había sido secretario de Estado de Educación cuando Rubalcaba era ministro, pues es un gran conocedor de los temas educativos y manejaba con gran soltura las relaciones institucionales. Dos aspectos esenciales para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Bueno, en la reunión primera que tuvimos, pues me enseñó las especificaciones que la OI había desarrollado y la verdad es que yo me quedé muy sorprendido, muy gratamente sorprendido, puesto que veía que eran unas especificaciones que tocaban tierra, muy claras y muy enfocadas a la cooperación al desarrollo, que nos resultaban muy familiares también. Bueno, me pareció un programa ambicioso y muy interesante. Le dije que creía que era necesario pues contar con una institución y yo estaba pensando en ese momento en Energías Sin Fronteras. Lo hablé con la dirección de la Junta Directiva de Energías Sin Fronteras y bueno, pues yo recuerdo perfectamente la primera expresión de José María Raiza, que todos al que dedicamos un recuerdo cariñoso en este momento, pues de una expresión exultante de alegría, de decir, hombre, esta es una gran oportunidad, no la podemos perder. Lucila, pues de la misma manera, y así todo el equipo directivo de Energías Sin Fronteras. De forma, yo recuerdo que al día siguiente ya José María Raiza ya había escrito un papel conceptual sobre cómo desarrollar el proyecto. Es decir,
para que os deis una idea, el entusiasmo, pues vimos que era una gran oportunidad. Esto fue en diciembre del 2011 y ya en febrero del 2012 pues, se produjo la firma de un convenio marco de cooperación entre la OEI y SF, firma que por nuestro lado pues, la estampó María Cabellos como presidente del patronato. A este respecto debo decir que tanto la Junta Directiva como Energías Sin Fronteras como el patronato de Energías Sin Fronteras pues fueron unos grandes animadores de este proyecto. Y José María Raiza y Mariano Cabellos pues figuran para mí en el frontispicio de la colaboración. Al mismo tiempo, un convenio marco puede ser agua de borrajas o puede ser dar lugar a una realidad, como así fue en este caso, porque el mismo día se firmó un protocolo que articulaba la participación de Energías Sin Fronteras en el programa Luces para Aprender. Al cabo de 14 días, ya impelidos por el secretario general, presentamos unos planes de acción preliminares de Energías Sin Fronteras para desarrollar las componentes del proyecto en las fases de identificación y diseño. Presentamos un organigrama de Energías Sin Fronteras para este proyecto y planteamos la necesidad de un apoyo económico para hacer frente tanto a los gastos operativos que nos iba a suponer Energías Sin Fronteras como para la contratación de 2 técnicos que tuviesen una dedicación importante, aunque fuese a tiempo parcial. El papel de Energías Sin Fronteras en este proyecto, básicamente, como creo que ha señalado bien Mariano, lo podemos titular como de asesoría técnica y apoyo a la supervisión general del proyecto. Formulamos y diseñamos los sistemas fotovoltaicos, se llevó a cabo la coordinación del equipo externo experto en tecnologías de comunicación. Debo decir que fuimos muy sinceros con la OEI, puesto que creíamos que Energías Sin Fronteras no disponía de suficientes capacidades en este ámbito para hacernos responsables de esta componente, pero que sí que disponíamos de alguna persona, que luego citaré, como capaz de coordinar esta componente. También llevamos a cabo el diseño del plan de sostenibilidad, un aspecto que a mi juicio ha tenido una importancia fundamental en este proyecto, y la sensibilización de las comunidades y de las escuelas. Y por último, la colaboración en la formación y de los docentes, de los profesores, y en la capacitación de las comunidades. El organigrama lo tenéis aquí, de Energías Sin Fronteras. Se trataba de tener una coordinación directa con la OEI, en este caso con Angélica Páez, a la que vais a conocer y vais a tener la suerte de escucharla. Una delicia de mujer, de conocedora, de escucha, de capacidad de escucha, capacidad de síntesis, en fin, tenía todas las cualidades necesarias para realmente dirigir un proyecto de esta naturaleza. A mí me tocó coordinar ese proyecto con ella y hacia el propio equipo de Energías Sin Fronteras. Al principio contábamos con un equipo asesor, en el que estaba José María, pero pues realmente el sistema funcionó tan bien que pues andaba por sí solo. En el grupo técnico estaba Eustacio Hoyos, que se echó a las espaldas todo el desarrollo, la formulación, la especificación, los contratos, los modelos de contratos de los sistemas fotovoltaicos. En buena medida ayudó Beatriz Maroto. En el grupo de conectividad, que es el que coordinábamos con un equipo externo, que luego fue motivo de un contrato directo de la OEI con Ondula, pero en el que nosotros, concretamente fue Luis Miguel Uriarte, aquí presente, pues fue el que aportó muchas ideas y muchas posibles alternativas para esta componente. Bueno, era un tema delicado, evidentemente, pero
realmente para nosotros era muy importante que esta componente estuviese bien integrada en el conjunto del proyecto. Y por eso planteamos que Energías Sin Fronteras, de alguna manera, tenía que ser el responsable del conjunto a la hora de la asesoría técnica. Y finalmente, el grupo social, una columna vertebral del proyecto, pues que dirigió con mano clarividente y firme, como ya todos conocéis, pues Lucila Izquierdo, apoyada extraordinariamente, porque también la conocéis, por Leire Iriarte, en el que ambas, yo las recuerdo como se animaban la una a la otra, y algunas veces, mira que ha sido fácil coordinar este proyecto, he sentido un poco la tentación si no debía de pararlas de tanto entusiasmo, pero realmente el sentido común y la fortaleza y la fuerza que pusieron ambas en estos aspectos, pues realmente sobrepasaban. Y además contaban con el entendimiento de Angélica, con lo cual realmente pues fue una maravilla. El grupo de formación también estuvo ahí Leire, finalmente en la última etapa estuvo Cristina Dietrich, y también Beatriz Maroto trabajó no solo apoyando el equipo técnico, sino en la coordinación del proyecto, con los informes de seguimiento y con muchas tareas que son poco visibles, pero que eran esenciales a la hora de coordinarnos con la OEI. Incluso yo recuerdo la insistencia de Leire y de Beatriz ante Angélica de tener una comunicación directa, y lo consiguieron gracias a la telemática, pues con las oficinas nacionales con las que no teníamos una relación directa, pero que luego haré un pequeño comentario. Pero su tesón pues consiguió celebrar unas reuniones con esas oficinas nacionales de los países. Sigo. Ahí tenéis pues los nombres que ya os he citado y paso. Esta aquí no es que me quiera meter quería llamar la atención a la complejidad de este proyecto desde el punto de vista de las instituciones. La Secretaría General era de la OEI, pues era la que dirigía y gestionaba el proyecto, de la buena mano del secretario general entonces, se ocupaba de hablar con los ministerios de distintos países, de conseguir financiaciones, la mayor parte de ellas se consiguieron en empresas españolas. Yo creo que Telefónica fue la primordial, pero también recuerdo cómo el ECNOR, que en ese momento estaba en Uruguay, pues participó de una manera muy generosa en la instalación de los equipos fotovoltaicos en 40 escuelas de Uruguay. La Comisión Nacional, en la que participaban pues los ministerios, pero que la presencia de las direcciones de las oficinas nacionales de la OEI fue esencial. Yo tengo que decir, porque a mí me sorprendió, yo no conocía bien la OEI en su interior, y nunca creí que tenía ni la capacidad de gestión, de la agilidad, como demostró en la primera etapa, en los 14 días en que llegamos a desarrollar los convenios y todo lo que vino posteriormente, como las oficinas nacionales que tenían un gran conocimiento de lo que es los proyectos de cooperación, conocían los entresijos del marco lógico, y realmente todo eso fue una gran facilidad para nuestra interlocución, porque al final hablábamos el mismo idioma. Luego estaban los equipos de asistencia técnica locales y los comités locales de soporte aguas abajo, ¿no? Bueno, este es un tema que a nosotros nos preocupaba, el cómo se iba a instrumentar todo esto, pero la OEI realmente demostró una gran capacidad de gestión. Y desde aquí, pues mi aplauso y mi enhorabuena a Angélica y a todo el equipo de la OEI, que realmente hizo posible todo esto.
Yo no sé cuánto tiempo llevo, me dais un toque. ¿Podéis pasar? Las experiencias de SF en este proyecto, pues básicamente yo creo señalaría la entrada en el campo de la asesoría técnica en proyectos complejos como era este, la constitución de equipos de trabajo con experiencia multidisciplinar y con una dedicación muy prioritaria, de ahí que nos empeñamos también en hacer contrataciones parciales, aunque por encima del propio tiempo de voluntariado, y superar la dificultad a la que me he referido de la falta de relación directa con las contrapartes locales mediante la calidad de la documentación, pero que se hizo pues más sencilla gracias a la experiencia y el conocimiento de las oficinas nacionales de la OI. Y también procurar la sostenibilidad del proyecto como un objetivo fundamental. Energías sin fronteras en el aspecto de la sostenibilidad, porque tanto Lucila como Leire como Lucila, desde el principio vieron que esta era la gran oportunidad de dar un salto cualitativo en esta componente. Y por último, la elaboración de un modelo de intervención, que es el que nos va a explicar Leire, para el desarrollo de proyectos en todas sus fases y componentes, un modelo de intervención que, en resumidas cuentas, viene a sistematizar y a socializar el conocimiento generado en el proyecto y consolidar de una manera muy eficaz, como vais a ver, la documentación elaborada durante el proyecto. Y por último, pues me voy a permitir señalar algunas perspectivas posibles a soñar en la contribución de SF para el futuro en estos ámbitos. Primero, contribuir al reto de finalizar el programa Luces para Aprender, porque lo único que se ha hecho hasta el presente es el proyecto piloto. Queda mucha tela que cortar, mucho terreno que caminar y a lo mejor Angélica nos puede dar alguna orientación o alguna idea cómo ve ella la situación del futuro. También replantear la colaboración que iniciamos con Ayuda en Acción. Cristín, que está ahí, pues lo recordará. Llegamos a hacer un viaje de identificación. Fueron Cristín y Luis Miguel, que ambos están aquí presentes, y pues hicieron el viaje de identificación y realmente estábamos embarcados en hacer un mini proyecto Luces para Aprender en Mozambique, pero la cosa se ha derivado y Ayuda a la Acción no ha visto, por lo menos hasta el momento, no ha visto el interés de un proyecto de esta naturaleza en la zona donde estaba trabajando. Y por último, pues la esperanza de aportar esta experiencia en el proyecto piloto en otras actuaciones similares. Y sin más, pues yo cedo la palabra a quien corresponda, que creo que es Angélica. Y perdón, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias por tu presentación, como siempre, clara y precisa y poniéndonos muy bien en el contexto desde la parte de Energías sin Fronteras. Yo le cedo la palabra ahora a Angélica Páez. Angélica nos va a dar la perspectiva del modelo de intervención y del programa de Luces para Aprender desde su organización, desde la Organización de Estados Iberoamericanos. Adelante, Angélica. Perfecto, Mariano, muchas gracias. Espero que me estén escuchando todos. Bueno, comenzaría en primer lugar por agradecer a Energías Sin Fronteras este espacio tan valioso de diálogo. Le comentaba a mi jefa que me siento muy cómoda porque es como si estuviera en una conversación entre amigos. Uno de los grandes aportes del proyecto es que se ha labrado esta amistad institucional, además de esta amistad personal que tenemos, digamos, cada una de las personas que hemos hecho gran parte de este proyecto. Así que pues agradezco muchísimo este espacio. En segundo lugar, pues a Luis también le agradezco su generosidad con las palabras que ha dicho. Cuando se es amigo, pues la verdad, yo también tengo muchas cosas positivas que decir para todo el equipo de Energías Sin Fronteras que está implicado en el proyecto, porque afortunadamente nos hemos topado con personas con una calidad profesional y humana
sin igual. Así que bueno, digamos que eso es lo primero que deseo decir. Luego, un poco explicar que mi intervención, espero no pasarme porque son 10 minutos y luego dejar toda la riqueza digamos, de los aprendizajes en el coloquio que podamos tener todos. Me voy a centrar específicamente en el impacto del programa Luces para Aprender, para la OEI, para los diferentes países iberoamericanos que han participado, y pues con cierto matiz de retrospectiva, de análisis de estos años de implementación del proyecto piloto, que como bien decía Luis, fue en 556 escuelas. Pues digamos, cómo se ha venido transformando las prácticas de cooperación iberoamericana, no solamente por parte de la OEI, sino lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Porque al final estamos condicionados a pues estas reglas, y fuera de eso, lo que nos ha tocado vivir recientemente, que ha sido la pandemia, ¿no? Que no solamente ha impactado en el mundo de la sanidad, de la economía, etcétera, pero efectivamente ha impactado pues en el trabajo que todos desarrollamos en el ámbito donde nos estamos desempeñando. En términos educativos, la pandemia, pues como ustedes saben y suponen, ha sido nefasta por la suspensión de las clases educativas pues, en todos los niveles. Por lo tanto, han quedado excluidos, no solamente los excluidos históricos de las áreas rurales, áreas geográficas aisladas, sino también, pues digamos, otros sectores de la población pues que obviamente no disponen de acceso a recursos tecnológicos, etcétera. Entonces, pues digamos que es un reto que hoy por hoy seguimos repensando, reinventándonos, y los países que hacen parte de la Organización de Estados Iberoamericanos a través de los ministerios de educación, pues tienen diferentes demandas y necesidades. Hoy por hoy sigue siendo imperante la necesidad de pues, que todos puedan acceder al sistema educativo, y que con la suspensión de las clases presenciales pues ha existido una amenaza, ¿no? Digamos, de ese acceso a todos al derecho a la educación como tal. Leire, si puedes seguir perfecto. Estos 10 minutos básicamente quisiera centrar la atención en 4 ideas. La génesis del programa desde el punto de vista institucional de la OEI, porque Luis ya ha contado un poco esa génesis desde el punto de vista institucional de Energías Sin Fronteras. Luego, rescatar para nosotros cuáles han sido las claves organizativas de diseño e implementación, que quizás nos van a hacer una idea más detallada de la complejidad de la intervención, y mucho más cuando estamos hablando en países tan diversos, con sistemas de educación tan heterogéneos, con idiosincrasias, si bien bastante parecidas, pero al mismo tiempo tan diversas, etcétera, pues añadían pues un componente de complejidad inmenso, ¿no? En tercer lugar, les hablaré grandes pinceladas de cómo ha sido el proceso de evaluación externa e impacto del programa, porque luego de finalizarse el proyecto piloto de Luces para Aprender, hemos cerrado el proceso con una evaluación externa y de medición de impacto educativo. También les comentaré gran parte de esos resultados, y luego pues también haciendo ese análisis de perspectiva futura, pues cómo el proyecto nos ha brindado una serie de herramientas inigualables a nivel institucional para ponerlas al servicio del mundo de la cooperación como tal, de la propia institución, en este caso OEI, obviamente por su parte Energías Sin Fronteras también. Luego ya nos contará también sus aprendizajes institucionales, y luego pues a los programas de ejecución futura. Entonces pues continuamos. Bueno, a nivel de génesis del programa, tenemos que tener en cuenta que esto fue una implementación a nivel regional en 13 países iberoamericanos, ¿no? Partíamos siempre, digamos, de una lógica de trabajo, de construcción de directrices generales por parte de la Secretaría General en Madrid, con el respaldo de los ministerios de educación de los países. Como Luis comentaba en su momento, pues fue una labor tanto de identificación, pero de vertebración de la estructura del proyecto, con la voluntad
política y escrita en convenios por parte de los ministerios de educación de los países. Siempre yo decía la misma figura, no podemos entrar a la casa de alguien sin permiso del dueño. Entonces no podíamos entrar a las escuelas, a las 556 escuelas que se identificaron como objeto, ¿no? de este programa, sin que los ministerios de educación respaldaran esta actuación. Y entendamos los ministerios de educación y la desarticulación que tienen, por ejemplo, por así decirlo, o descentralización que tienen a nivel administrativo en secretarías de educación departamental, distrital o lo que corresponda a cada programa, ¿no? Entonces, digamos que eso era un respaldo fundamental para hacer esa acción. El segundo punto fundamental, pues, fue contar con la asesoría de la Fundación Energías Sin Fronteras. Como mencioné al principio, pues, era indispensable contar con un conocimiento profesional y especializado, especialmente en áreas donde la OEI no era experta. Es decir, nuestros puntos claves, si algunos de ustedes no conocen a la Organización de Estados Iberoamericanos, que llevamos 70 años de creación en el espacio de cooperación iberoamericano, es la asesoría técnica a los ministerios de educación en ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura. Por supuesto, ustedes imaginarán que de energía no tenemos ni idea, ni de conectividad tampoco. Un poco más, obviamente en el trabajo comunitario, sí. En términos de sostenibilidad, sí, pero de las iniciativas educativas. Pero todo ese componente de infraestructura y cómo eso se podía, digamos, armonizar a nivel de comunidad educativa o comunidad propiamente dicha, hablando de municipalidad donde estuviera insertada la escuela, pues digamos nos tomaba en un mundo completamente desconocido. Por lo tanto, he de decir, y digamos con orgullo, de pues que esta capacidad técnica la encontramos en esta fundación y en todo su equipo humano y especializado. El cuarto aspecto que está aquí en la diapositiva es, bueno, retomar que fue en 13 países iberoamericanos, donde desde aquí en Madrid asumimos la coordinación y seguimiento, apoyo, Energías Sin Fronteras, también en eso tuvo mucha paciencia en respetar los tiempos de cada país, porque esto no, o sea, imaginémonos, ¿no? La puesta en marcha de un programa en 13 países con 5 componentes y un poco ubicarlo, eso luego Leire lo explicará, que va primero el componente de energía o el componente de formación de docentes, en fin, era una serie de elementos que teníamos que coordinar al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo aquí resaltaría pues que fue una tarea de coordinación por nuestra parte, con muchísimo respeto a la autonomía local, y yo creo que ha sido uno de los factores, si bien que en su momento ralentizaba un poco las cosas, ha sido uno de los factores de éxito. Es decir, que cada país no podía ser tratado de forma igual, y eso también lo aterrizo con la formulación específica del proyecto en cada país. Si bien cada país tenía que tener las características identitarias de Luces para Aprender, pues existían diferentes adaptaciones a necesidades, a realidades, incluso económicas de financiación, donde hacía que el proyecto pues tenía que ajustarse. Por eso, digamos, una cifra tan dispar de número de escuelas digamos, diferentes en los países, ¿no? Es decir, las 556 escuelas no fue una distribución homogénea en los países, sino bueno, las que se pudieron y las que alcanzaban con el presupuesto. El último aspecto es que Luces para Aprender, pues fue una cuña, más que una cuña, un hito también histórico a nivel institucional, porque nos permitió tener una nueva forma de trabajo. Y desde el punto de vista económico y financiero, pues con Luces para Aprender nació el Fondo Solidario de la OEI, es decir, un fondo económico que permitiera financiar este tipo de proyectos. Recuerden en esa época que estalló también una crisis económica muy fuerte,
que impactó negativamente también en el mundo de la cooperación y en el mundo de la financiación de los proyectos de cooperación. Entonces también fue una forma de reinventarnos de cómo hacer frente a seguir financiando proyectos de impacto en nuestras propias oficinas que dejaron de percibir recursos de cooperación y cómo generar estrategias pues para que los países... Luces para aprender se hizo ¿sí? para llevar a las escuelas. Vale, perfecto. Bueno, Leire, sigamos con la presentación. Bueno, sigo un poco ya, siguiendo un poco más de manera más telegráfica la presentación, porque al final es que hay tanto que decir que nos extendemos sin querer. Lo primero que vimos fue la génesis, ¿no? Desde el punto de vista de la OEI. Este segundo aspecto, las claves organizativas de diseño e implementación. Si bien también Luis lo ha comentado, digamos, estamos hoy aquí reunidos, bueno, además de volver a rescatar la experiencia, aprendizajes, es porque hemos hecho un modelo de intervención que no ha sido reciente, sino construido en todos los años de implementación del proyecto piloto, que ha salido a la luz públicamente pues, en el mes de marzo. Por eso digamos que se ha hecho también este coloquio para rescatar todos esos aprendizajes, porque uno de esos grandes sueños que teníamos, ¿no? Aquí lo recordarán todos, Luis, Leire, Lucila, Luis Miguel, etcétera, de compartir todos estos aprendizajes. Entonces, pues hemos cumplido ese sueño de poder compartir de manera pública ese modelo sistematizado, analizado, además de validado con toda la experiencia de 556 escuelas. Entonces, ha sido una clave, digamos, para este proyecto, que en la medida que se iba ejecutando, pues se iban sistematizando las recomendaciones, se iban sistematizando los aprendizajes, se iba sistematizando la estructura incluso a nivel documental por componentes, por fases del proyecto, etcétera. Entonces, pues, eso ha sido fundamental. Yo creo que ha sido una experiencia que hemos retomado en otras iniciativas y en otros proyectos, la importancia de ser muy organizados y de ser muy sistematizados en ese sentido, ¿no? Y ahí yo le quiero dar también los créditos a Leire y a Lucila por esa sed constante de generar la guía, de generar el procedimiento, de generar el modelo, etcétera. Luego, otra cuestión muy importante que ya lo he mencionado antes, pero la quiero resaltar, son las mesas de diálogo intersectorial al más alto nivel político. Luces para Aprender dio la oportunidad de que muchos se sentaran a conversar en la misma mesa. Me refiero a diferentes ministerios, diferentes direcciones generales del Ministerio de Educación, de Energía, de Telecomunicaciones, etcétera, que pues tuvieron que dialogar de saber cómo Luces para Aprender tenía 5 componentes de diferente índole, cómo podían contribuir. La asistencia técnica especializada a los países, que ya lo mencionamos anteriormente, brindada por Energías Sin Fronteras a lo largo de 4 años. Y luego, pues, gracias también a su participación, de manejar siempre una obsesión constante de pues que fuéramos muy rigurosos en la formulación, en los instrumentos de planificación y en general en toda la sistematización de lo que hoy por hoy conocemos como el modelo, ¿no? Por otra parte, también un arduo seguimiento y control financiero. No estamos hablando de cifras pequeñas. Aquí pongo que la inversión total del pilotaje o la implementación del proyecto en 556 escuelas, estamos hablando de casi de 10 millones de dólares, donde el 40% fue aportado por parte de la OEI y de su fondo solidario, como les mencionaba antes, y 60% de fondos nacionales. Es decir, ustedes se puedan dar cuenta que esto ha sido realmente un trabajo de articulación de alianzas institucionales, que hoy por hoy incluso la Agenda 2030 lo ha puesto dentro de sus objetivos como un objetivo único. Institucional de esa agenda intersectorial y colaboración que tiene que darse entonces estos sectores. Luces para Aprender fue un ejemplo de ello y hoy por hoy seguimos viviendo esa experiencia para seguirla poniendo en práctica en otros proyectos. Leire, sigue por favor. En cuanto a la evaluación de impacto, la realizamos
Bueno, evaluación e impacto, porque al final son diferentes, por decirlo así, conceptos. Esta se hizo una evaluación externa, porque antes también gracias con Energías Sin Fronteras hicimos una evaluación interna del proyecto que arropó todo ese proceso de sistematización, pero mencionamos interna porque fue la OEI con su equipo asesor, que era Energías Sin Fronteras, que le hicimos, y ahí hay un documento, una recogida de información supremamente vasta, que luego sirvió para la evaluación de impacto. Pero aquí pues contratamos un equipo evaluador externo y fuera de eso queríamos medir el impacto en términos educativos, que como ustedes bien también saben, el impacto en términos educativos es a mediano y largo plazo. Luces para Aprender ya tenía un recorrido casi de 6 años, por lo tanto dijimos, bueno, aunque no es suficiente el tiempo para medir, digamos, los grandes cambios, digamos, consideramos que hay una madurez en la puesta en marcha del proyecto para hacerla. Quisiera compartir estos resultados, digamos, desde el punto de vista netamente educativo, donde obviamente no hay que perder de vista sin las componentes de energía, de conectividad, de formación docente, sostenibilidad, etcétera, pues esto no hubiera sido posible, ¿no? Pero me centraré en los aspectos educativos y pues en el núcleo central que desempeñó la escuela como motor de este impacto, ¿no? El 88% de los docentes opinó que Luces para Aprender aumentó la motivación de los estudiantes, ¿no? La interacción con las nuevas tecnologías, los recursos para los docentes para desarrollar sus clases. El 75% de las autoridades educativas manifiesta que el programa ha reforzado los lineamientos educativos del país. Se obtuvo una valoración de 8.5 sobre 10 por parte de las autoridades educativas sobre la contribución de la OEI. Se identificaron 81 buenas prácticas en políticas educativas. Esto es muy importante porque en cada país se identificaron programas que venían cursando, con los cuales se intentó tener un diálogo con el proyecto, donde el proyecto o el programa se insertó en ellas, ¿no? Luego también Luces para Aprender, mediante esta evaluación, demostró que se redujo el absentismo escolar, hubo una mejora del compromiso de las familias y del alumnado, ¿no? Mejora de la atención, aprendizaje y desarrollo de las competencias digitales básicas de los niños y en general, pues una mejora en el bienestar escolar. También el programa contribuyó a superar el aislamiento de las comunidades rurales, consolidando sus capacidades, mejorando el compromiso comunitario. Recuerden que estas 556 escuelas o el proyecto Luces para Aprender se inspiraba, era en la intervención de escuelas rurales aisladas geográficamente. Ese era, digamos, su carácter identitario y que no tuvieran energía eléctrica. Todas aquellas que estuvieran cerca a un plan de electrificación a menos de, no sé, de 10, 15 años, pues por regla general no entraban como beneficiarias del proyecto. Por lo tanto, nos fuimos a los más aislados de los más aislados y ahí la complejidad luego de las soluciones técnicas, especialmente en el componente de la conectividad, pues para darles acceso a la conexión a internet. Bueno, gracias a la experiencia de Luces, por supuesto, para la OEI se han identificado nichos y retos de trabajo y para los demás agentes educativos, ¿no? Por último, resaltar que desde el 2015 Luces para Aprender fue nominado entre los premios finalistas de los premios WISE de Innovación Educativa de la Qatar Foundation y nos galardonaron finalmente con este premio en el 2017. Además del premio como tal, pues que por supuesto nos sentimos orgullosos, fuimos evaluados durante 3 oportunidades también por 3 evaluadores externos, donde también en estos procesos obtuvimos la colaboración de Energías Sin Fronteras. Por lo tanto, pues hemos sido puestos en la lente de un tercero externo el proyecto, fuimos confrontados, cuestionados, etcétera, experiencias que por supuesto nos han hecho crecer. El cuarto, Leire, o sea, la siguiente diapositiva, como les mencionaba ya, el aporte de este proyecto a la cooperación, a la OEI, a los programas de ejecución futura. Nuevamente lo menciono, desde marzo de este año se dio acceso público al modelo de intervención, que se puede acceder
en el sitio de publicaciones de la OEI. Por supuesto, creo recordar que Energías Sin Fronteras también ha subido esta noticia a la web, o sea que se puede acceder a este modelo por cualquiera de las dos instituciones. Luces para Aprender nos mostró otra forma de trabajar a nivel técnica y económica, a nivel institucional, nos hizo rehacer nuestros procedimientos. Bueno, fue una transformación interna bastante interesante. Luego también Luces para Aprender a nivel institucional nos permitió tener una nueva estrategia de comunicación y difusión de nuestras iniciativas. Por ejemplo, con Luces hicimos un cortometraje bajo la dirección y producción del director español Javier Fesser, del cortometraje Bienvenidos, que muchos de ustedes lo habrán visto, y si no lo han visto, está colgado también con acceso público en el canal de YouTube de la OEI, ¿no? Y pues es un cortometraje precioso que además ha servido para hacer trabajo en el aula en diferentes niveles educativos, aquí en España, en Latinoamérica, y donde se brindan reflexiones en torno a cuando llega el Internet, pues justo niños. Entonces, bueno, se los invito a ver. Y finalmente lo que quisiera mencionar es que este hito institucional pues ha permitido crear los cimientos para afrontar y generar nuevas estrategias educativas, para abordar especialmente pues esta gran crisis educativa, digamos, en lo que a nuestro ámbito respecta por la pandemia, ¿no?, de la COVID-19, ¿no?, y dar respuesta hasta cierto punto a la brecha digital educativa que la pandemia ha creado. Hoy por hoy estamos en diseño de un programa de educación digital por parte de la OEI. Las grandes demandas de los países se centran en esto, en poder conciliar y dar esa alternativa de la educación presencial con la digital o a distancia, con los entornos educativos. Y por supuesto, pues se problematiza todo el tema de este acceso a las tecnologías, comenzando por los más vulnerables que no poseen todas estas herramientas. Entonces, Luces para Aprender es un hito a nivel institucional, es un modelo de referencia hoy por hoy en la OEI en todos los ámbitos, desde lo técnico, económico, en materia de difusión y de comunicación. El proyecto entonces pues ha sido una cadena de aprendizajes que con el tiempo los vamos valorando, los vamos visibilizando muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, Luces para Aprender como programa se ha venido transformando, es decir, que aquellos países, como el modelo ya es público, que decidieran replicar la experiencia, está un modelo que te describe el montaje de la iniciativa por pasos, por fases, por componentes, pero también te da la oportunidad de pensarte diferentes formas de actuación, tomando diferentes componentes del proyecto. Es decir, en este momento estamos tan abiertos y tan flexibles digamos, de tomar de Luces lo que se necesita, si bien en su totalidad o por partes, etcétera, ¿no? Durante estos últimos años, y ya con eso termino, el modelo pues se ha adecuado, se ha ajustado, o sea, de cuando se construyó con la asesoría de Energías Sin Fronteras a finales del 2016, pues hemos incorporado nuevos conceptos como pueden ser o principios orientadores, paraguas que permeen, ¿no?, toda la intervención, como ha sido el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que quizás no estaba antes tan, digamos, detallado o previsto en la acción. También el principio de educación para el desarrollo sostenible y el de ciudadanía global, ¿no?, que hemos incorporado en el modelo, salvo otro tipo de adaptaciones que con el tiempo, y ya también Leire lo comentará, a nivel de los componentes de infraestructura, que por el avance de la tecnología obviamente hay que actualizar y demás. Entonces pues el modelo recupera todo esto, digamos el que hoy por hoy está publicado, para que pues tenga una vigencia actual. Leire, si quieres seguir.
Pues ya está la última diapositiva. Dándoles las gracias a ustedes por su atención. Luego lo que ya me haya dejado por fuera, Lucila, ya lo abordaremos en el coloquio. Y quisiera cerrar con esta frase con la que, digamos, deseamos un poco graficar lo que hace la OEI y hacemos que la cooperación suceda, ¿no? Y con Luces para Aprender sucedió esto, ¿no? La cooperación en el más amplio sentido de su palabra y pues bueno, institucionalmente nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de que este modelo finalmente diera una luz pública y bueno, y participar de este espacios para que le podamos seguir sacando toda la rentabilidad y sustancia que tiene experiencias como estas. Mis más sinceras felicitaciones, enhorabuena para Energías Sin Fronteras porque sin su trabajo y su entrega generosa, pues obviamente esto no hubiera podido ser realidad. Y por supuesto a mis compañeros de la OEI, a los secretarios generales que han respaldado este proyecto, que desde que nació ya han sido 3. Por lo tanto, sabemos que ha sido un proyecto que ha identificado, digamos, todas las administraciones que ha tenido la OEI, a mis compañeros de las oficinas nacionales, de la Secretaría General, que también han aportado pues, su trabajo para hacer que esta cooperación, ¿no?, fuera una realidad. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Angélica, y gracias por tu presentación. Yo le paso la palabra ahora a Leire. Muchísimas gracias. Voy a poner yo también mi presentación. Muy bien. Buenas tardes. Estoy encantada de tener la oportunidad de que tengamos este tiempo juntos otra vez, después de tantos años trabajando de una u otra manera. Gracias Angélica, a Lucila, a Luis, a todo el equipo de Energías Sin Fronteras que han hecho este encuentro posible. Y brevemente os voy a intentar sintetizar lo que es el documento, porque se traduce en un documento, el concepto del modelo de intervención de Luces para Aprender. Este documento no estaba previsto al inicio del programa, creo que esto es importante tenerlo claro, ni en el convenio general ni en los convenios específicos que se activaron entre la OEI y Energías Sin Fronteras. Fue un documento cuya necesidad surgió, se detectó al andar el camino. Estábamos trabajando, como ya sabéis, en 13 países, que inicialmente fueron más, pero algunos se quedó en el camino. Vimos que la complejidad de los programas piloto, de los proyectos piloto en cada uno de los países cada vez era mayor, porque cada vez se iba avanzando más y se iban definiendo las distintas componentes, y creíamos que esta riqueza de la experiencia que se estaba generando era muy útil compartirla dentro de los propios países y, bueno, si pudiese ser fuera para otros propósitos también. De ahí surgió la idea de poder formular un documento que agrupase toda esta información respetando la diversidad y a la vez siendo unificador, que trabajase en esas dos coordenadas. ¿Cómo salió esto? Os diré que la idea inicial, si no recuerdo mal, fue mía, o me vino a mí, pero eso no es importante. Lo que creo que es importante es que se dieron las circunstancias propicias para que esa idea prosperara. Como decía Luis, Lucila y yo estábamos trabajando mano a mano en el componente social con la colaboración del resto de compañeras y compañeros y fuimos madurando la idea, se la contamos a Luis, fuimos ampliando el círculo, se la contamos a Angélica, fue prosperando, vimos lo que nos podía aportar y fue así como con la colaboración entre todos los integrantes del equipo lo pusimos en marcha y lo fuimos desarrollando entre el 2015 y el 2016. Entonces, la buena receptividad que tuvo la OEI, pues creo que también merece ser reconocida.
Ahora cuando acabemos os voy a poner el link a los dos documentos aquí en el chat, tanto a la evaluación externa como al modelo de intervención que finalmente se ha publicado, como ha comentado Angélica, para que los tengáis a mano. Y yo me voy a limitar a hacer un breve repaso. Lo que veis aquí en las diapositivas es el modelo de intervención inicialmente propuesto, que es el trabajo que hizo Energías Sin Fronteras, que lideró con la colaboración de la OEI, por supuesto, y cuyo índice estaba dividido en 5 apartados principales. Estaba una introducción donde se comentaba en qué consistía el programa Luces para Aprender, de dónde había salido, cuál era la estructura del documento. O sea, se daba la bienvenida al documento y las directrices generales de cómo utilizarlo. Y posteriormente tenía 3 apartados principales, que era hablar del modelo, o sea, hablar de lo que es el programa por etapas, lo que sería el diseño del proyecto, la ejecución y la explotación. Esto estaba puesto sobre todo con el foco en un país que pudiese ser de utilidad a las oficinas nacionales de los países que estaban participando o de otros países, pero esta conceptualización en el tiempo podría ser extrapolable a otros contextos. Luego hacíamos el trabajo por componentes. Hablamos de la componente tecnológica, en la que incluimos la energía y las TIC, el fortalecimiento docente, el fortalecimiento comunitario y la sostenibilidad. Creo que es importante y es reseñable que considerásemos la sostenibilidad como un componente específico para darle la visibilidad y la importancia que tenía desde el principio. El cuarto apartado estaba enfocado a tratar los aspectos transversales que, como bien decía Angélica, han sido uno de los temas que más se han mejorado en el informe, en el actual modelo de intervención que ha publicado la OEI, utilizando como base este modelo previo. Y por último, se incluían todos los documentos de referencia, bien fuesen formularios, guías, otros documentos conceptuales que abordamos, como las directrices de sostenibilidad, documentos que son importantes para el proyecto y que en el modelo actual suman 35 documentos, con lo cual podéis ver que hay una gran fuente de información para poder replicar o escalar este proyecto. Este sería el índice final que tiene en estos momentos el documento. Veis que se guarda la misma estructura y ha sido mejorado en estos aspectos que os digo. Está disponible en la web de la OEI, incorpora, que creo que es importante, las lecciones de la evaluación externa de impacto, que, como comentaba Angélica, en el tema de educación y en el resto de componentes se han generado aprendizajes reseñables que se han incluido aquí. Y comentar también que los objetivos generales del trabajo son, por un lado, reunir de manera organizada la información y la experiencia adquirida, que es mucha, con todas las escuelas y todos los países participantes, describir procesos, criterios y los hitos del desarrollo y reunir las claves del éxito, porque este documento, en primer lugar, quería apoyar, repito, a las oficinas nacionales a poder realizar la implementación de sus proyectos con mayores garantías de éxito, enriqueciéndose y aprendiendo de las experiencias de otros países. Los objetivos concretos del documento es tener de manera ordenada toda la documentación general del proyecto, que como ya sabéis era mucha. También tener toda la documentación específica, porque éramos varios los equipos de trabajo dentro de la asesoría técnica y con la Secretaría General trabajando en el proyecto, y de esta manera podíamos reunir en un único lugar de referencia toda la documentación que se estaba generando. Incluir las claves de implementación del programa, todos los aspectos que tanto desde nuestra parte como asesoría técnica habíamos identificado, como aquellos que íbamos observando según se iba implementando el programa. Ofrecer estas lecciones tan enriquecedoras, reconocidas por los premios WISE, a toda la cooperación internacional para que el programa se pudiese
o bien escalar en América Latina o bien replicarse en otros contextos, capitalizar el conocimiento adquirido y enfocar adecuadamente la extensión del programa hasta las más de 60.000 escuelas que estaban que serían candidatas a formar parte del programa. Por ello, finalizar con éxito también el programa piloto, lo que ya se estaba ejecutando, y hacer facilitar la comprensión de toda la ambición que tenía el programa en sus distintas fases en el tiempo y sus distintas componentes. Hemos hablado de la complejidad y sí que me gustaría que supieseis en qué términos se puede, cuáles eran aquellos componentes, aquellos aspectos en los que se diferenciaban unos países de otros, ¿no? ¿En qué términos? Por un lado, en el propietario o gestor final de las instalaciones, que podían ser o bien las comunidades o bien los ministerios, distintos ministerios, Ministerio de Educación o Ministerio de Energía, si no recuerdo mal. En algunos países el programa, bueno, el proyecto de Luces para Aprender se vinculó a otros programas que ya estaban implementándose en los países para reforzar las sinergias. No en todos los países se consideraron las mismas componentes, en algunos se hizo el programa íntegro, pero en otros, por ejemplo, como Bolivia, se trabajó en el componente de TIC, si no recuerdo mal, porque ya habían trabajado la electrificación, entonces ese componente estaba cubierto y se decidió hacerlo solo con las TIC. No en todos los sitios la asistencia técnica fue igual. Hubo países como Perú que contaban con una fuerte asistencia técnica y otros que no. También variaba el contrato o el convenio para el suministro, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones, la solución para el mantenimiento a las instalaciones y la solución para la sostenibilidad. Que podía ser o bien un organismo público o bien la propia comunidad. Entonces, como veis, el programa verdaderamente era complejo y necesitaba tener en cuenta todos estos aspectos y otros muchos. Como os comentaba, en el documento podéis ver que se hace un repaso a lo que es el proyecto en sus tres fases principales, que sería el diseño del proyecto, que comprendería desde que estamos en fase de ideación hasta la aceptación de los documentos de formulación. Habría una segunda fase de ejecución que sería toda la implementación del programa de los proyectos dentro del país, de aquellas escuelas, de aquellas comunidades donde se quiere ejecutar. Y esta fase de ejecución finaliza con la aceptación del informe final del proyecto. Y otro aspecto en lo que quisimos poner mucho foco fue en la fase de explotación, porque como sabéis, muchos de estos proyectos, pues al final, si no se considera qué va a pasar una vez implementados, es fácil que dejen de generar los impactos para los que estaban diseñados muy desde el principio, que es también uno de los aspectos que se ha considerado y se ha estudiado dentro de la evaluación. Entonces, también hemos considerado aspectos para la explotación del proyecto. Dentro de los aspectos generales del diseño, a modo de ejemplo, quería mostraros pues, los distintos aspectos que se tienen en cuenta, el modelo de organización, quién va a participar en el programa y cómo, una matriz de formulación para entender cómo se formula el proyecto, tener una matriz tipo que sirva de ejemplo para poder desarrollar la propia de cada país, definición de las condiciones previas de aquellas circunstancias que deben darse para poder abordar la implementación del programa, la consideración de aspectos transversales, luego también distintos aspectos específicos de cada componente, que se refiere sobre todo pues, a aspectos ya técnicos, y lo que
en la parte relativa a la identificación de las escuelas. Entonces, para cada uno de estos temas se cuenta con una ficha en la que se habla del objetivo que tiene ese tema, la documentación de referencia que hay para poder elaborar ese tema y las recomendaciones que proponemos para que ese tema se aborde con garantías de éxito. En cuanto a los componentes del proyecto, tenemos un árbol con 3 niveles. Primero los componentes, los 4 componentes que hemos nombrado, y dentro de cada componente hay distintas actividades para las cuales se ponen los aspectos que os acabo de comentar, ¿no? Cada ficha con los objetivos, la documentación de referencia y las recomendaciones. Por ejemplo, para el fortalecimiento docente tenemos la capacitación de docentes en TIC, la capacitación de otros docentes y asesores pedagógicos también en TIC y la elaboración de los procedimientos para la gestión pedagógica. Entonces, cada una de estas actividades se desarrollan más en detalle. Igual se hace para los componentes técnicos, para el fortalecimiento comunitario y para la sostenibilidad. Os invito de verdad a que veáis el documento y podáis navegar por aquellos aspectos que sean de vuestro interés, porque creo que es un documento muy amigable y fácil de utilizar, y ese era lo que queríamos. Y por último, en relación a los aspectos transversales, hemos tenido en cuenta una serie de temas que veis aquí que van esto es para la fase de seguimiento del proyecto, antes de los transversales, que consideran distintos aspectos que son importantes, como la capitalización del conocimiento que se va adquiriendo durante la ejecución del proyecto, la evaluación final para poder ver qué ha pasado, qué logros se han conseguido y qué se debería mejorar. Esto era, como comentaba Angélica, una evaluación interna. Posteriormente vino la evaluación externa, la necesidad de realizar un informe final del proyecto, aspectos generales del seguimiento del proyecto, cómo se va a hacer una vez implementado, y aquí sí que están, lo que os digo, otros aspectos que se han incorporado ahora para esta versión del documento del modelo de intervención que finalmente ha sido publicado, que incluye el principio de educación para el desarrollo sostenible, que también es uno de los aspectos considerados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el principio de igualdad de género entre hombres y mujeres, para considerar todos estos aspectos que, como comentaba Angélica, no los tratamos en detalle durante el diseño y ejecución del proyecto, y aquí me alegra mucho que se hayan considerado. Todo lo que tiene que ver con la difusión y comunicación del proyecto está el documental y están pues todas las publicaciones en redes, en YouTube que se han ido haciendo. La creación y articulación de alianzas para que el proyecto sea más fuerte y sea más colaborativo. El principio de ciudadanía global, de participación, y el fortalecimiento institucional, que también es un componente muy relevante para que el proyecto se pueda sostener en el tiempo. Por mi parte, esta sería como la brevísima introducción al modelo de intervención, que confiamos en que pueda ser útil para la continuación que pueda tener Luces, así como en otros programas de la cooperación en otros sitios. Muchísimas gracias. Yo encantada de contestar vuestras preguntas, y ahora os pongo en el chat los links para que lo tengáis a mano. Gracias, Leire. Gracias por tu presentación, como siempre una presentación rigurosa y amena. Yo quería cederle la palabra ahora a Lucila Izquierdo. Yo creo que, Lucila, tú quieres hacer una especie de sumario, de conclusiones de los 3 intervinientes hasta ahora. Te paso la palabra, adelante. Bueno, gracias, Mariano. Yo voy a ser muy cortita porque nos hemos pasado de tiempo, la verdad, nos hemos comido parte del coloquio, pero la cosa estaba siendo tan emocionante, por lo menos para los que lo vivimos en aquel momento, que no hemos podido pararlo.
Yo quería solo decir dos cosas. Este proyecto para Energías Sin Fronteras ha sido extraordinariamente relevante, y creo que lo va a ser también en el futuro. Nos crucial. Nosotros ya éramos conscientes en ese momento de la importancia de la sostenibilidad en la fase del servicio al proyecto. Ahora llamamos fase de servicio, ahí siempre se llamó explotación, la fase de explotación, ¿no? Y nos pilló en un momento en que habíamos empezado a pensar en la sostenibilidad, habíamos empezado a crear unos equipos de sostenibilidad. Carlos Muñoz y yo fuimos los primeros que hablamos de estos temas y nos dividimos un poco la tarea. Y en ese momento viene Luces para Aprender. Y cuando ya estábamos trabajando, ya habíamos aprendido un poquito, dijimos, esta es la oportunidad de aprender del todo. Es decir, aquí hay que, al mismo tiempo que aprendemos para Luces, vamos a aprender para nosotros también. Y entonces, todo esto que ha contado Leire, que ha contado Luis y que ha contado Angélica, lo vivimos totalmente a fondo, ¿no? Y cada vez que pensábamos en Luces para Aprender, yo por lo menos en mi cabeza hacía el equivalente a SF y íbamos abordando así los temas, ¿no? Entonces, esto fue el trabajo que ha contado Leire de hacer el modelo, pues fue tremendo. Yo todavía puedo recordar las horas y horas que pasábamos Leire y yo discutiendo esto, así no se entiende, hay que ponerlo de otra manera. A mí me parecía imposible, cuando ella dijo que íbamos a hacer esto, me parecía que era una cosa imposible de hacer. Pero con RAR y con Angélica pinchando y todo, pues acabamos haciendo este documento que me parece que lo que ha tardado Leire en explicarlo, yo no hubiera sido capaz, porque tardaría 3 horas en explicar el documento, porque si lo abrís es muy complejo. Pero este documento sirvió después para Energías Sin Fronteras para hacer. Yo hice al principio un documento que fue el modelo de intervención en Energías Sin Fronteras, que era más o menos esto, pero adaptado a Energías Sin Fronteras, que no tuvo demasiado valor porque no le hicimos mucho caso, pero fue el origen del manual de sostenibilidad que ahora tenemos en Energías Sin Fronteras, que lo hemos ido adaptando y tal, pero vamos, si tenemos ahora un manual de sostenibilidad en Energías Sin Fronteras como el que tenemos, es por Luces para Aprender, porque íbamos aprendiendo en un lado y lo íbamos vertiendo en otro. Y eso fue en un momento importante. Pero es que ahora nos pilla en otro momento tan importante y tan crucial, que es empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y vamos a hacer una evaluación, estamos empezando a pensar en hacer evaluación de impacto en nuestros proyectos, pero es que nos ha venido del cielo ahora de repente una evaluación de impacto social que nos parece dificilísimo abordarlo a nosotros porque no podemos hacerlo. Tendríamos que haber hecho lo que ha hecho la OEI de encargárselo a una organización externa, etcétera, etcétera, para tener los indicadores adecuados y el tiempo necesario para evaluarlos, etcétera, etcétera, y nos llueve del cielo una evaluación de impacto que no es de nuestros proyectos, pero es de la forma en que nosotros hacemos nuestros proyectos, porque lo estamos haciendo siguiendo más o menos este modelo. Y esa evaluación de impacto, que estos últimos 3 meses, por ahí está Álvaro Martín y yo, nos habíamos planteado que íbamos a estudiar el modelo de Luces y su evaluación de impacto para que constituyera parte de su trabajo de fin de grado, que ha estado haciendo con nosotros con un periodo de prácticas durante 3 meses y que ya lo va a presentar, ya lo defiende el día 18, pues nos hemos dado cuenta de que todo lo que nosotros estamos queriendo hacer aparece reflejado en ese modelo de evaluación. Aparece lo positivo reflejado como positivo y lo menos positivo también reflejado como menos positivo. Y han aparecido los 3 componentes estos nuevos, que es la perspectiva de género, la perspectiva de participación y la perspectiva de el fortalecimiento comunitario. Pero aparece también el fortalecimiento institucional. O sea, todo lo que estamos ahora dándole vueltas aparece en esta evaluación de impacto. Así es que yo no quiero hablar más para dejar más tiempo si dejamos ya un poquito de tiempo para las preguntas, pero sí quería agradecer a todos los que participamos en el proyecto y a todos los que después hemos estado trabajando para enriquecer aquella experiencia hasta el día de hoy, que pues todo el interés que todos hemos puesto. Yo
creo que no volveremos a repetir en Energías sin Fronteras una etapa personalmente tan dedicada a los temas como los que intervinimos en Luces en aquella época. ¿Verdad, Angélica? O sea, era una obsesión y un debate permanente para mejorar. Así es que yo ya no os digo más y dejamos abierto el diálogo, Mariano, cuando quieras. Gracias, Lucila. Gracias a ti también por tu intervención y poner este cierre perdón, a las intervenciones de Luis, de Angélica y de Leire. Yo animo a la gente que está siguiendo nuestra charla a que haga sus preguntas, y para ordenar un poquito el turno de preguntas, por favor, que antes de preguntar, yo voy a abrir el micrófono para que cada uno de ellos la pueda hacer, pero que me mande la pregunta antes por medio del chat a mí. Mientras se calienta el ambiente y los participantes van pensando qué es lo que os quieren preguntar, yo sí tengo una pregunta, y es una pregunta casi obvia. Hay un modelo de intervención, hay una iniciativa, hay un modelo de intervención, hay una colaboración de Energías sin Fronteras, ¿y ahora qué? No sé qué me puede responder a esto, si Angélica quizá. Parece que todo está preparado, que llevamos todas las herramientas, los instrumentos para que esto comience a funcionar. Hay un reto importante que son 60.000 escuelas, más de 60.000 escuelas por electrificar, por llevarles todo este conocimiento que se aportó en el modelo de intervención. ¿Qué pasa ahora, Angélica? ¿Qué dicen los países? ¿Cómo la OEI está interviniendo con ellos? ¿Cuáles son las perspectivas para que Luces para Aprender pueda ser una realidad y conseguir los impactos y los efectos que todo el mundo está deseando? Les agradezco tu pregunta, Mariano. A ver, no solamente te la respondo desde ahora, sino desde que se concibió el proyecto, que también era un elemento, por decirlo así, también como lo dice Lucila, de obsesión por parte de todos, a la hora de decir, una vez que esté puesto en marcha, digamos, en esa fase que llamamos explotación, ¿no? Instalada todas las componentes, y es decir, ya la escuela completamente habilitada con todos estos recursos tecnológicos, ¿qué pasa, no? Entonces aquí viene la pregunta, es cuál era el papel de la OEI como agente de cooperación. Entonces, nuestro papel, digamos, lo hacíamos bastante explícito, era de acompañar este proceso de implementación, y si pudiéramos decirlo, de validación del modelo en estas escuelas elegidas, y pues las escuelas, como los dueños son los ministerios de educación, pues seguían estando bajo su órbita de responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que todo lo instalado, las mejoras obtenidas desde todo punto de vista, no solamente a nivel de infraestructura, sino en términos educativos, pues el ministerio era el último responsable de seguir potenciando esto, por supuesto con la colaboración de la OEI y con el acompañamiento incluso de otras organizaciones de cooperación, pero por supuesto, como ustedes también se imaginarán, pues al final son los mismos gobiernos quienes tenían la responsabilidad de preservar todas las mejoras radicadas con el proyecto. Esto, digamos, se facilitaba en aquellos países donde se habían articulado con programas intergubernamentales. Es decir, que no era tan descabellado pensar que Luces se insertara dentro de la institucionalidad, porque eso se logró también gracias en la articulación del proyecto, ¿no? Otra cosa diferente, que también tuvimos países donde quizás esa labor de articulación a nivel de programas gubernamentales no se logró, o se logró, pero en un grado menor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues al final, ¿qué ha pasado con Luces? Es decir, ha quedado, digamos, por supuesto para los países una experiencia validada, y a juicio y a responsabilidad del ministerio de poderla seguir conservando, como es el responsable último y dueño de las escuelas y del sistema educativo en el que nosotros participamos como organización. Pues seguimos divulgando el modelo, el sistema, los aprendizajes, las lecciones aprendidas, todo, a todo, como dicen aquí en España, a todo Dios, cada vez que podemos. Es más,
digamos, dentro de nuestro bagaje técnico, siempre sale a relucir Luces para Aprender. Frente a la negociación con cualquier ministerio, frente a la negociación con organismos multilaterales de cooperación, frente a la solicitud de subvenciones, por ejemplo, ante la Unión Europea, la experiencia de Luces como modelo, toda su documentación, etcétera, es un respaldo técnico y un sello, digamos, de profesional y técnico indiscutible, ¿vale? Entonces, digamos que todos esos aprendizajes, al igual que Energías Sin Fronteras, se han incorporado. Gracias también a la experiencia, nosotros también hemos madurado, sacado a la luz, bueno, de esa fecha acá, manuales, incluso de compra de equipamientos, de servicios, de proveedores, de supervisión financiera, supervisión técnica, o sea que ha sido una madurez institucional brutal, ¿no? Y luego a nivel técnico, como les decía antes, nosotros ahora estamos pues también abocados con una nueva perspectiva de un proyecto de educación digital, donde obviamente Luces pues nos da toda una serie de aprendizajes y de bagaje técnico y de conocimiento de realidad de países y especialmente de la educación rural que antes pues no lo teníamos de esta manera tan agregada, tan sistematizada, tan integral, etcétera, ¿no? Espero haber contestado a tu pregunta. Y Angélica, muchas gracias, muchas gracias. Yo sigo animando a la audiencia a que hagan preguntas, si no, yo tengo aquí una batería que puedo seguir haciendo. No, hay una cosa que me ha interesado mucho mientras llega. Bueno, tengo una pregunta por aquí y me tengo que callar como moderador. La pregunta viene de Daniel Adrados. Daniel, ¿la quieres hacer tú directamente? Hola, la hago yo directamente. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los participantes, a los cuales tengo un gran aprecio, a muchos de ellos, porque he trabajado con ellos mucho tiempo, ¿no? La pregunta, a ver, espera. La pregunta es si este modelo, realmente lo que entiendo es que se ha hecho un prototipo en varios países, ¿no? ¿Este modelo se ha dejado la aplicación a las escuelas, se deja en manos de los gobiernos o nosotros podemos participar de alguna forma y ver que los gobiernos intenten subvencionar nuestros proyectos? O sea, ¿está en manos de los gobiernos llevar la aplicación de este modelo al resto de las escuelas o a todas las escuelas o queda abierto a proyectos individuales? A ver, te contesto por parte de la OEI, es decir, el modelo como tal no es camisa de fuerza para nadie, o sea, digamos, es una producción intelectual que ahora está a acceso del público en general, es decir, cualquier gobierno podría revisar el documento, decir, me gusta esto, lo uno, lo otro, lo quiero completamente y tocar las puertas de la OEI, incluso Energías Sin Fronteras, y decir, quiero replicar esta experiencia, vengan otra vez, tengo, no sé, 100, 200, 300 escuelas. Es decir, digamos que aquí se deja a la libertad del, digamos, sí de los gobiernos, por supuesto, nosotros siempre ofrecemos el proyecto Luces para Aprender y su modelo para implementarlo y está un poco al servicio de, pues de los gobiernos, de los agentes de cooperación, de las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Es decir, que digamos que entramos aquí ya a una fase de, por decirlo así, una órbita de libertad de los diferentes agentes de hacerlo. Digamos, nuestro compromiso como institución era darle luz al modelo, nunca antes mejor dicho. Es decir, que tuviera un acceso público. Antes no lo tenía. Digamos, estaba en nuestros equipos, en nuestros ordenadores de Lucila, de Leire, de Luis, el mío, en el servidor de la OEI, pero tú, Daniel, bueno, a lo mejor obviamente podías tener acceso, pero me refiero a cualquier otro tercero de la Reconchinchina, pues no lo podía tener, ¿sabes? Entonces, digamos, esta es nuestra aportación, por decirlo así, al conocimiento, al mundo de la cooperación, y por supuesto, aquel que nos llame y nos diga, necesitamos su asesoría, su experiencia y demás, pues por supuesto nosotros asumimos ese reto, pero nuestra responsabilidad no es forzar a nadie a replicarlo, ni mucho menos porque no tenemos esa capacidad, ¿no?, para hacerlo. No sé y tampoco hay ningún compromiso por parte de los gobiernos de financiar este tipo de actividades. No, y ten en cuenta el cambio o sea, ten en cuenta que los años que han pasado y los cambios de gobiernos y o sea,
ese compromiso, digamos que por más de que se hubiera manifestado con el paso del tiempo y con el cambio de administraciones es imposible de sostener. Por supuesto, existe un compromiso político por la educación rural, por la mejora de la calidad educativa. Ahora con la Agenda 2030, pues por supuesto de favorecer la inclusión, que nadie se quede atrás, el derecho a la educación, etcétera. Pero un compromiso específico como se dio de luces cuando se implementó hoy por hoy en ese sentido, digamos que no, pues que no lo hay. No significa que no interese estos ámbitos sobre el que verse. Nosotros estamos participando, ya la última, estamos participando ahora mismo en un proyecto en Brasil con otra ONG, ¿no? En el municipio de Breves, y realmente es un proyecto que este modelo es muy aplicable, ¿no? Porque es, digamos, la mejora de educación de esta zona, de la gente de esa zona del municipio de Breves en las escuelas, ¿no? Claro. Yo creo que este modelo es muy aplicable a ese caso. Lo que me cuentas es que posiblemente el gobierno de Brasil pues no esté por financiar este tipo de proyectos y tengamos que buscar la financiación a través de otros canales. Puede ser, y ten en cuenta que justamente Luces para Aprender en Brasil no se implementó. O sea, dentro de los 13 países que no está Brasil, porque existía otro programa gubernamental que se llamaba Luz para Todos, que era asumida por el gobierno. Entonces, cuando nosotros fuimos a tocar la puerta, decirle, señor gobierno, tenemos este proyecto, se une, ¿qué financiación? Pues al final nos dijeron que esto ya estaba asumido a nivel de responsabilidad, ¿no? Estatal. Ten en cuenta que ellos, al estar divididos pues en los estados federados y demás, pues que también hay que negociar con cada administración educativa. Pero justo en Brasil, bueno, y quizás es aún más interesante y es aún más vendible el modelo cuando se diga que pues que sería una muy buena oportunidad para implementarlo allí y validarlo en el país, ¿no? Porque en Brasil no se contó con esa experiencia. Pero te digo, esas fueron las razones por no hacerlo, porque ya existía un programa gubernamental que se llamaba Luz para Todos. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Si me dejáis, me gustaría añadir una cosa, porque creo que el modelo tiene un valor intrínseco de agrupar toda la información de un programa tan ambicioso como ha sido Luces, y puede servir de referencia para otros programas y otros proyectos que se hagan en otras escalas. Creo que ver lo que está haciendo alguien que sea muy técnico y esté aquí, por ejemplo, en la casa, ¿no? Que estemos con el tema técnico de la electrificación, que podamos entender que hay que considerar en la sostenibilidad, que hay que considerar en el fortalecimiento, todo el resto de componentes. Y creo que tener esa visión panorámica, que como decía Lucila, al principio es que casi parecía imposible, ¿no? Sistematizar y generar un eje vertebrador para un programa tan ambicioso fue posible. Y creo que eso sirve como elemento de comunicación también y de sensibilización en otros programas. Yo estoy trabajando ahora en un tema de reforestación en Senegal, que no tiene nada que ver, y lo he utilizado como referencia, diciendo, de esta manera fuimos capaces de sistematizar la información en este programa. Lo paso para inspiraros y para que conozcáis, bueno, otras experiencias. Entonces, yo le veo el valor en eso, sin ser normativo. Gracias, Leire. Tengo una pregunta de Jaime Bazán, quien nos llama desde Perú, que está conectado desde Perú. Jaime, adelante. Hola. Jaime. No tiene el micro abierto. Jaime, ¿me estás escuchando? Ahora yo creo que sí. Sí, Mariano, ahora sí, Mariano. Buenas tardes acá, buenos días allá. Jaime, adelante con tu pregunta. Felicitar a la sistematización, a todos los que han presentado esta iniciativa muy buena para poder incluir tecnología y educación a todas las zonas de Latinoamérica y de otros países seguramente. Mi énfasis está por el lado privado, Mariano, y a los que han presentado y me puedan contestar cómo se puede involucrar un modelo público-privado en adelante
si se consideró eso en el proyecto ejecutado o qué acciones se pueden tomar para algunos países que quisieran tomar un modelo público-privado. Gracias. Gracias a ti, Jaime. ¿Quién me contesta esto por parte del equipo que nos ha hecho la presentación? Yo creo que será Angélica. Sí, bueno, cualquiera yo creo que lo podríamos contestar. Bueno. Pero mira, agradecemos también tu pregunta porque así también lo hacemos más explícito. Parte de la vertebración o articulación de actores también pasó por el sector privado. Y si no quedó claro, lo aprovechamos para aclararlo. Es decir, que los actores a nivel nacional no solamente fueron a nivel exclusivamente públicos, sino que en diferentes países participaron fundaciones, empresas, es decir, no solamente del tejido social, como puede ser una ONG, sino también del tejido empresarial. Luis mencionaba al principio, en el caso de Uruguay, participó la Fundación Elecnor, que es la fundación de una empresa de instalación de paneles fotovoltaicos, que también es una empresa española, ¿sabes? Y ellos financiaron y pusieron dinero sin ningún tipo de, por decirlo así, contraprestación por parte nuestra, sino que pusieron dinero para contribuir al ejercicio del programa, ¿no? Y así diferentes ejemplos. Por lo tanto, digamos, los documentos y el modelo también acompaña de cómo hacer esa vertebración con actores públicos y luego, pues obviamente con actores privados que tuvieran en común cualquier componente del proyecto, bien sea energía, incluso la misma educación, la conectividad, etcétera. Entonces, pues digamos que para aclarar, Luces para Aprender también dio cabida a actores privados, no solamente del ámbito, por decirlo así, social, como puede ser una ONG, sino también del ámbito empresarial, que financiaron, que también pusieron su conocimiento técnico a la hora de implementar el proyecto. Efectivamente, como ha contado Leire, entre los aspectos transversales del proyecto está la generación y creación de alianzas, ¿verdad? Porque una de las ideas que ya tuvimos desde el principio es que una cosa tan ambiciosa necesitaría varios actores que tendrían que estar aliados para el objetivo final. Y entonces se ha escrito un documento, una parte específica del modelo en cómo hacer cómo buscar los aliados, generar las alianzas, crearlas, implementarlas dentro del proyecto. O sea, pero eso está dentro de lo que es el modelo de intervención, pero queda a discreción del promotor real del proyecto, bien sea el gobierno de cada país o una municipalidad o una ONG local, cualquiera que pueda promover un proyecto de este tipo, ¿no? Sí va a tener siempre que tener aliados. Yo quisiera, a la pregunta de Jaime Bazán, quizá añadir que ya creo que la respuesta es que sí, que es posible. De hecho, después del proyecto piloto Luces para Aprender en Iberoamérica, surgió una iniciativa en Mozambique liderada por Ayuda en Acción y realmente respaldada de alguna medida por la OEI, a la que luego Energías Sin Fronteras se sumó para colaborar y iba en esta línea. Desgraciadamente, como creo que yo he hecho un poco en mi presentación, pues he hecho una referencia a la posibilidad de replantear ese proyecto que ha quedado ha quedado en este momento bloqueado, parado, porque por razones que han surgido otros intereses, a lo mejor quizá prioritarios, ¿no?, en los temas de educación. Pero en ese proyecto en el que participamos y que he mencionado que ya nosotros estuvimos presentes en Mozambique en la fase de identificación y ya habíamos avanzado mucho en algunas de las componentes. Y desde luego el hilo conductor era el modelo de intervención de que hoy se ha comentado, ¿no? No sé si Angélica está de acuerdo con ello o no, pero realmente pues nosotros
nosotros sentimos no haber podido progresar en este ámbito, pero realmente habíamos avanzado bastante. Y desde luego los avances eran bastante claros, incluso nuestra directora de Paraguay, de Portugal, tuvo una misión de visita a las diferentes autoridades educativas de Mozambique y demás. Lo que pasa es que aquí también se metieron, por decirlo así, factores como también el huracán, bueno, no sé exactamente la palabra, si fue huracán, tornado, o sea, lo que vivió Mozambique justo a final del año pasado o a principios del año pasado y demás, que hicieron que también todas las prioridades, por decirlo así, gubernamentales, era para la reconstrucción de las zonas afectadas, ¿no? Y luego, pues como tú bien lo indicabas, este proyecto era liderado por parte de Ayuda en Acción, quienes financiera y técnicamente debían, digamos, responder por su implementación. La OEI lo que hacía o lo que hizo fue dar a conocer el modelo, o sea, dárselos, decirles, aquí está como un libro, ¿no? Aquí está el modelo, estas han sido digamos, ese modelo, como decía Leire, la versión que se dejó en el 2016, ¿no? La que entregó Energías Sin Fronteras, digamos, nuestra aportación era el modelo, ¿sabes? O sea, digamos, y que eso tenía una cuantificación y un aporte y demás. Entonces, lastimosamente, digamos, nosotros institucionalmente nos quedamos sin herramientas para seguir porque también el convenio que teníamos con ellos dejó de estar vigente, con lo cual tampoco teníamos herramientas incluso jurídicas para, como decía Lucila o Luis, pinchando para ver qué pasaba el proyecto. Entonces, digamos que institucionalmente no pudimos hacer más, digamos, en cuanto a ayuda en acción, ¿no? Obviamente luego ya está toda la acción que está haciendo nuestra oficina de Portugal, con diferentes actores y financiadores portugueses y empresas portuguesas, sí por ese lado y obviamente con el gobierno de Mozambique, también de la coyuntura de que las autoridades de Mozambique cambiaron, ¿no? Que eso pasa en todos los países, ¿no? Entonces también estábamos ajustándonos a todo este nuevo engranaje, esto te digo el año pasado, ¿sabes? O sea, ya este año también con la pandemia, pues al final todas las prioridades gubernamentales y demás, digamos, un poco han cambiado, pero bueno, seguimos detrás de ello y una de nuestras grandes fans, te puedo decir que es la oficina de Portugal y llevan el proyecto como embajadores de una manera y de un compromiso incuestionable, ¿sabes? Entonces, pues bueno, que yo creo que en cualquier momento puede salir, digamos, alguna réplica o alguna acción similar en países lusófonos de habla portuguesa, que también son miembros digamos, destinatarios de la OEI. Angélica, aunque suene un poco a marketing, lo que voy a decir, pero Sí. creo el modelo es una herramienta, un documento fantástico, porque es una guía que sistematiza todo el desarrollo de todas las componentes habidas y por haber. Lo que pasa es que una cosa es el tener modelo y otra cosa es saber utilizarlo. Ah, por supuesto. Desarrollarlo. Sí, sí, sí. Y yo creo que esa fue la razón por la que Ayuda en Acción, que disponía del modelo, porque la OEI se lo había puesto a disposición, pues cuando se encontró con las tripas, pues se dio cuenta de que de que no es una cosa es tener la documentación y otra cosa es saber interpretarla y desarrollarla. Y No, tener toda la experiencia, claro. En ese sentido, creo que el know-how y la experiencia de Energías Sin Fronteras pues es muy valiosa. Totalmente de acuerdo, Luis. No, como tú dices, no es por hablar bien de nosotros mismos, pero la experiencia hace mucho. Y podemos tener un manual, pero acompañada con toda esa expertise. O sea, de todas formas, yo me alegré muchísimo cuando ellos también decidieron contar con ustedes a la hora de hacer ese viaje a Mozambique y montar el sistema, ¿no? Voltaico. La cuestión también allí, yo creo que también en términos organizativos de ayuda en acción, ¿no? Jaime Díaz, que antes vivía en España, luego se trasladó a Sudáfrica y demás. Entonces, bueno, no sé, hay muchas razones que te podría decir que influyeron a que el tema, ¿no?
no se desarrollara, incluso mis bajas de maternidad, etcétera. No por decir que las personas somos indispensables, pero hay cierta transferencia de la información, de experiencia que a lo mejor también se vio truncada con todos estos procesos, ¿no? Que se dieron, pero bueno, dicho sea además que tenemos todo un camino por recorrer acompañados de este modelo, de esta experiencia, de todos estos aprendizajes a nivel institucional que tanto la OEI como Energías Sin Fronteras tiene, pues que nos pueden abrir y nos han abierto ya muchas puertas, ¿no? No solamente mejoras institucionales internas, sino que nos siguen abriendo y desde luego yo tengo un lente abierto permanentemente y a nivel institucional me consta de mis jefes y demás que tienen el radar puesto de cómo poder articular todo esto, este bagaje positivo que tenemos, ¿no? Angélica, yo voy a hacer una pregunta, veo que no hay más preguntas, yo voy a hacer una... Si puedo hacer una, Mariano, sí, ¿me dejas sí, una? claro, Tenemos sí. tiempo, ya es pronto, es muy... Yo quería hacerle una pregunta a Angélica, a raíz de lo de ayuda en acción. Yo hablé una vez con los de ayuda en acción y claro, pusieron de manifiesto lo que ya nosotros hemos puesto de manifiesto y con lo que creo que también ha puesto de manifiesto la evaluación de impacto, que la dificultad grandísima está en las donde la sostenibilidad es un problema. Y así se ha reflejado y yo creo haber leído en la evaluación de impacto de que el modelo ha sido, digamos, más efectivo, más eficaz en escuelas más grandes o que estaban más cerca de centros mayores, urbanos, etcétera, y las escuelas más pobres, las más aisladas, las pequeñitas y tal, pues han tenido muchísimas más dificultades. Yo creo que cuando hablé con el de ayuda en acción dijo, es que está todo tan disperso y es tan pequeño que va a ser muy difícil. Pues mi pregunta es, ¿vosotros cómo vais, o la OEI, tiene alguna manera o algo previsto para preparar a el salto que tienen que dar esas escuelas rurales tan aisladas para llegar a ponerse al nivel de otras un poco más grandes que les permitan lanzarse verdaderamente a una educación de calidad? Ya, pues mira... O llegar hasta la ultimísima milla de la educación. Ya. Pues mira, pues la verdad yo creo que es la pregunta colofón para incluso cerrar el coloquio, o sea, porque pones de presente pues las necesidades educativas que tienen esas escuelas rurales. Pero un organismo de cooperación como la OEI, digamos, es un agente colaborador y de acompañamiento, ¿no? Es decir, que no podemos tener bajo nuestra responsabilidad, digamos, el salto cualitativo que tú mencionas. O sea, no porque no la querramos tener, sino porque no tenemos la capacidad para hacerla y para influir de la forma que quisiéramos. O sea, nosotros entramos a las escuelas si los países nos lo piden y además específicamente pidiéndonos un papel particular. Vuelvo y repito, al final la responsabilidad son de los gobiernos, de toda la sociedad, incluida de empresas, etcétera, pero bueno, aquí son de los gobiernos y de los estados, ¿no? Entonces, pues aquí es un esfuerzo, supongo que están haciendo todos, incluso inspirados con la Agenda 2030 y demás, y de la política pública en turno, de visibilizar estas escuelas rurales y ponerlas en el centro, en el eje de sus acciones, ¿no? La OEI acompañará en tanto en cuanto nos lo pidan, nos dejen, nos lo permitan, pero no es nuestra responsabilidad, lastimosamente. Nuestra responsabilidad sí es poner de presente un modelo como el de Luces, darle difusión, decir, aquí está, esto es lo que hemos hecho, ¿sabes? O sea, eso está dentro de nuestra órbita de influencia. Más es imposible, ¿no? Sí, quizás es utópico pensar porque esa no es nuestra misión tampoco a nivel institucional, ¿no? Pero sí podemos provocar dentro de nuestro ámbito de influencia, pues hacer pequeñas, como se ve, ¿no? Cuando se tira una piedra en un lago, pues bueno, pequeñas ondas expansivas del mensaje, de la experiencia, de los aprendizajes, del sello institucional que puede tener Luz, la OEI, incluso Energías Sin Fronteras, gracias al proyecto. Es decir, y toda la construcción a nivel profesional que todos los que hemos participado en el proyecto tenemos, ¿no?
O sea, para mí también ha sido un hito profesional esta experiencia, ¿no? Además de personal, gracias a conocerlos a ustedes, pero también, o sea, ya yo gracias a Luces para Aprender ya tengo un conocimiento y un bagaje que antes no lo tenía, ¿sabes? Y gracias a un proyecto que ha sido emblemático. Entonces, pero ya la responsabilidad de intervención directa con estas escuelitas, pues es que no lo tenemos, no tenemos la capacidad, ¿no? Pero armar alguna campaña de sensibilización sobre esta dificultad añadida que tienen estas instituciones. Sí, no, desde luego, o sea, ahora mismo con todo el programa de educación digital y de reducción de la brecha digital lo estamos haciendo. Ah, vale, pues ahí es que es eso, sí, por supuesto, no, desde luego. Y ahí, pues obviamente entran escuelas rurales, incluso sectorizados por poblaciones, nuevamente población indígena, población afrodescendiente, que al final están ubicados en las escuelas rurales. Porque estamos hablando de todo, pero desde diferente perspectiva o aristas. Por supuesto, la escuela rural será una prioridad, digo yo, desde el punto de vista social, educativa, etcétera. A ver, que luego entramos en el diálogo de la política pública en turno, si lo considera su bandera o no, pero por supuesto dentro de, por decirlo así, el discurso de la OEI, sus acciones y todo lo que estamos haciendo ahora en torno a esta nueva realidad de la pandemia, pues justamente es visibilizar todos estos rezagados de los más rezagados, y la ruralidad está dentro de ellos, por supuesto. Eso sí, desde luego. Angélica, yo te quería, si me permite, Lucila y los otros intervinientes, te quería mandar un mensaje de optimismo, porque de hecho, Gracias, no, sí, muy bien. Energías Sin Fronteras, ahora mismo estamos asesorando a un gobierno que quiere hacer una política de acceso universal a la energía, y uno de los ejes que soportan esa política, además del eje tradicional de que todo el mundo en las zonas aisladas, en las zonas rurales, pueda tener acceso a energías sostenibles, modernas, etcétera, uno de los ejes, junto con el eje sanitario, es el eje educativo. Y es un gobierno que está diciendo necesitamos una política de acceso universal a la energía porque tenemos un 40% de las escuelas de nuestro país sin electricidad y aproximadamente un 50% de los centros sanitarios sin electricidad. Entonces, a mí me ha encantado la charla porque como persona que está involucrada en esas asesorías y gobierno, hay cosas que me cuadran, ¿no? Y probablemente el modelo, a que no le conocía bien y ahora me voy a dedicar a conocerle bien, pueda ser un acicate para que este país diga, caramba, apoyándome en estos ejes, lo que tengo es una continuidad para que la política luego pueda ir a un plano más estratégico y a un plano más de la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradeceros, voy a hacer una pregunta, pero en primer lugar, agradeceros porque me habéis llenado la cabeza de ideas de marketing para ese gobierno. Es decir, oiga, que usted puede reafirmar lo que está haciendo y darle mucho más contenido y darle mucho más momento político, más músculo político, precisamente porque en uno de los grandes componentes que usted plantea no tiene que dedicarse a pensar mucho, simplemente a intentar adaptar un modelo que ya está hecho y que, como decía antes Reina, incluso le puede servir para los otros ejes de desarrollo, como es la política sanitaria o como es el desarrollo económico en sí mismo, que está ahí y no tiene que inventar nada, simplemente tiene que coger el modelo e intentar adaptarle a su realidad, ¿no? Entonces, gracias por todas las ideas que habéis dado. Yo estoy a punto de cerrar esto porque llevamos 2 horitas. Eso siempre es un éxito. No es que seamos pesados, es que es un éxito. Es que ha habido interés y entusiasmo por contar cosas. Mi pregunta, con la cual quiero cerrar la charla esta, es ¿qué le decimos desde Energías Sin Fronteras? Yo me apunto una idea. Energías Sin Fronteras no solo debemos ser los asesores técnicos que habéis tenido, sino también unos difusores de todo el trabajo que se ha hecho. Tenemos que ayudar a la OEI a visibilizar el trabajo. Y la pregunta es, ¿qué le decimos a este gobierno en relación con la OEI?
vaya usted a la OEI que les van a echar una mano, miren ustedes lo que tiene la OEI, ¿cómo podemos ser facilitadores entre vosotros que sois los que tenéis un poco el copyright final de este tema y ese gobierno que quiere basar una de sus estrategias, una de las grandes patas de su estrategia, precisamente el llevar luz a todas las escuelas de su país? Sí, desde luego puedes decir que se contacten con nosotros. O sea, es decir, y comenzando con, no recuerdo si mencionaste el nombre del país, pero... No, porque como decimos en España se dice el pecado, pero no el pecado. Perfecto. Pero bueno, en ese caso también tienes que contar que una de las fortalezas que tiene la OEI son sus 19 oficinas en los países. Es decir, que dependiendo del país, a lo mejor coincide que hay oficina nacional. O sea, que si es latinoamericano, lo más seguro es que la tengamos porque no tenemos oficina ni en Cuba ni en Venezuela, pero en el resto de países tenemos oficinas, es decir, hay un representante físico, o sea, un rostro humano donde el gobierno obviamente se pueda acercar, decir, y pues comenzar a explorar con esa oficina, con la intervención de la Secretaría General, digamos un acompañamiento, como dice Luis, de interpretación del modelo y de adaptación, ¿vale? Porque habría que ser muy autodidacta, me refiero yo, para leerlo, hay que estudiarlo, hay que desentrañarlo y verlo como un todo, ¿sabes? Y en eso obviamente la OEI puede acompañar a esa interpretación, ¿no? Y a esa lectura a una realidad muy concreta. Por supuesto, puedes decirlo, que contacte con nosotros, o sea, yo te puedo dar también el contacto cuando sea oportuno de la oficina, del director de la oficina y que cuente también con la asesoría por parte de la Secretaría General, ¿no? Y luego, si las cosas van madurando y demás, pues yo me atrevería a decir, incluso con la acompañamiento de Energías Sin Fronteras, y por supuesto, si es el caso, ¿no? Entonces, pues, ese es un principio, o sea, nosotros estamos abiertos a colaborar, así que eso, desde luego, dalo por descontado que se puede hacer sin permiso, sin nada, simplemente con informarnos para darte los datos de contacto de la persona del país referente, etcétera, y ya está. Tú puedes decir, mira, es una experiencia validada, evaluada, etcétera, y que tiene un sistematizado, un modelo que tiene protocolizado todo, ¿no? Y ya está. Estupendo. Oye, pues yo daros las gracias otra vez a todos los participantes. Yo me lo he pasado muy bien y sospecho por lo que estoy viendo en el chat que el resto de la audiencia también lo ha pasado muy bien. Sí. Dar otra vez las gracias a Angélica porque no te conocía. Ojalá tenga la ocasión de conocerte personalmente. A Luis por verle otra vez por estos lares. Luis, un verdadero placer. Ojalá te veamos con más frecuencia. A Lucila, como siempre, por su trabajo ahí de hormiguita, de base y tremendo. Y a Leire, porque también hacía tiempo que no la veía, la he vuelto a ver y veo que está muy bien, que la veo con mucha fuerza. Entonces, nada más, agradeceros otra vez la participación y hasta siempre, como dicen en la televisión. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo fuerte a todos, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, Angélica. Leire, ya hablaremos. Angélica, te deseo... Claro que sí. Angélica, te deseo lo mejor en los próximos meses. Ay, gracias.